Docente doctora Rocío Milagros Palma Cueva. La presente exposición es el principio de administración de justicia del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, correspondiente al examen final del curso de Derecho Constitucional 1. Si el Poder Judicial va a administrar justicia, necesita estar exento de toda presión política, económica y cuantas malas influencias pretendan desvirtuar la noble función de administrar justicia. Es por ello que la Constitución le otorga la total independencia en el ejercicio de sus funciones, señalando además que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si Pedro es juez y José es alcalde, José no puede abocarse a una causa pendiente ante Pedro, ya que José estuviera interfiriendo en las funciones de Pedro, lo cual no le corresponde. Por otro lado, el inciso 2 señala que ninguna autoridad debe dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Aquí vamos a hacer un paréntesis y señalar a qué tipo de resoluciones hace alusión la Constitución. En un primer momento, de la impresión que se tratan de sentencias, pero no solo de las sentencias adquieren autoridad de cosa juzgada, sino el sobreseimiento definitivo de la causa, la resolución que señala la prescripción de la acción penal, entre otras, que por el momento vamos a señalar, solo estas son resoluciones. Y vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Pedro es vocal de la primera sala penal y emite una resolución ordenando el sobreseimiento definitivo de una causa, pero Luis es el vocal de la segunda sala penal y no está de acuerdo con la resolución de Pedro y emite de oficio otra resolución que determina que la resolución de Pedro queda sin efecto. Esto no es permitido por contravenir por lo establecido en el presente artículo e inciso. Los demás supuestos son claros y no merecen mayor interpretación. Sin embargo, cuando la Constitución señala estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, ¿qué nos quiere decir? Analicemos. La respuesta es, ¿qué debemos entender por derecho de gracia? El derecho de gracia es una facultad del presidente de la República, la cual la encontramos en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, que señala, corresponde al presidente de la República, inciso 21, ejercer el derecho de gracia, en beneficio de los procesados, en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Si analizamos el presente artículo, nos damos cuenta que el derecho de gracia es un poder único y exclusivo del presidente de la República, porque está a favor de los procesados cuando el periodo de instrucción haya excedido el doble de su plazo. Cuando el artículo señala periodo de instrucción, es evidente que se trata de personas que están siendo procesadas por la vía penal. Hay que señalar que cuando nuestro sistema exige dos clases de procesos penales, el ordinario y el sumario, las dos tienen etapas, cuáles son el periodo o etapa de instrucción y el juicio oral. En la etapa de instrucción, el fiscal y el juez de la investigación recogen todos los medios probatorios para ser actuados en actividad probatoria. Ahora los procesos sumarios y su etapa de instrucción tienen un plazo de 3 meses. Ahora puede ser prorrogado a 1, es decir, puede durar hasta 4 meses. En el proceso ordinario, el plazo de instrucción es de 4 meses y se puede prorrogar hasta 2 meses más, es decir, puede durar hasta 6 meses. Cuando estos plazos exceden en el doble, allí el presidente puede ejercer el derecho de gracia a favor de ellos. Estas disposiciones no afectan la facultad de investigación del Congreso. ¿Qué nos quiere decir? Analicemos. El artículo 97 de la Constitución Política señala: el Congreso de la República puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Lo que el presente artículo señala es que el Congreso puede paralelamente con el Poder Judicial iniciar investigaciones que sean de interés público. Entonces, cuando el artículo 139 de la Constitución en el último párrafo del inciso 2 señala, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir con el procedimiento jurisdiccional, ni surte efectos jurisdiccional alguno, está guardando concordancia con el último párrafo del artículo 97 de la Constitución, que señala, sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales
que se muestran muy claros y no requieren de mayores interpretaciones. De los principios y derechos de la función jurisdiccional. Artículo 139. ¿Son los principios y derechos de la función jurisdiccional? En primer lugar, es necesario definir claramente qué debemos entender por principios, sin lo cual no podríamos comprender en realidad cuál es el espíritu del presente artículo o qué es lo que en realidad nos quiere decir. Hablar de principios implica el análisis de uno de los conceptos más discutidos en la doctrina. Sánchez Román considera a los principios como las máximas o axiomas recopilados de las antiguas compilaciones. Por su parte, Burón nos dice que los principios son dictados de la razón, emitidos por el legislador como el fundamento inmediato de sus disposiciones. Tomando en cuenta la posición de los dos grandes maestros, podemos colegir que los principios son las normas rectoras que inspiran la base y el fundamento del ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, son principios las reglas de observancia obligatorias que rigen una actividad jurisdiccional encomendada a los jueces. De la función jurisdiccional tocaremos este tema. La función jurisdiccional es el poder, facultad o autoridad que tiene el Estado como atribución para administrar justicia. Los términos facultad y atribución llevan consigo un significado implícito, de que el Estado aquí debe entenderse como señala el maestro constitucionalista Alberto Borea, como la sociedad políticamente organizada, cuyo primer elemento lo constituye el pueblo, y que es él, como lo señala el artículo 138 de nuestra Constitución, quien le atribuye dicha facultad a través del Poder Judicial. Tomando en cuenta estos dos conceptos, podemos decir que lo que la Constitución quiere es enseñarnos cuáles las normas rectoras que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Estado a través del Poder Judicial. Artículo 139, inciso primero. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse función jurisdiccional alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión ni delegación. El presente artículo señala la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que quiere decir que el Estado en materia de administrar justicia lo hace a través del Poder Judicial. Solo él, y de manera exclusiva, nadie puede arrogarse función jurisdiccional alguna que la previamente señalada por la ley. El Estado, cuando ejerce la potestad de administrar justicia, lo hace por intermedio de los jueces, que a su vez, de acuerdo a sus respectivas competencias, administran justicia. En el artículo 139 del inciso 2, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efectos resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracias ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional, ni suerte efecto jurisdiccional alguno. Según la división tripartita, los poderes del Estado son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Así como estos poderes, las demás instituciones que consagra la Constitución gozan de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y cuantas instituciones señala la Constitución gozan de autonomía. Por lo tanto, el Poder Judicial no puede ser la excepción a esta regla, y más aún si tiene encomendada una de las tareas más difíciles, cual es administrar justicia.